Hola amigos de Tierra, Pastos y Ganado. Nuestras fincas están enfermas. Hoy este programa es un SOS a la tradición y a la cotidianidad. Bienvenidos a un nuevo programa en Tierra, Pastos y Ganado. Una manera diferente de ver, aprender, enseñar y compartir. Por la apariencia de este corral, un corral tradicional, puedo asegurar que este corral tiene más de 20 años. Si nos ponemos a analizar, este es un ejemplo de lo que hoy se está viviendo en Latinoamérica en cuanto a la enfermedad que están viviendo las fincas. ¿Cuánto ganado cree que salió por este cárcamo y este bongo en los últimos 20 años? 2. ¿Cuánto ganado dejó de salir por no tener comida? O sea que si hacemos un paralelo en lo tradicional, las fincas están enfermas, sí. ¿Cuáles fueron las causas de esa enfermedad? Una enfermedad que lleva más de 50 años. Y creo y estoy convencido de 35 años estar metido en el sector agropecuario y agroganadero latinoamericano, que la causa principal de este abandono, la causa principal fue la tradición. Me explico. Una tradición que fue heredada de generación en generación. ¿Qué hacen? Arreglar cercas, sostener el corral que no se caiga. Esto lleva más de 20 años, por eso está inestable. Pero entonces fue la tradición de mi papá, de mi abuelo, pero de generaciones anteriores que le enseñaron a nuestras generaciones actuales a hacer lo que ellos sabían hacer, lo que ellos sabían hacer. Pero si hago un paralelo en lo tradicional de nuestros abuelos, pues yo hago lo que me enseñaron. Yo no puedo hacer algo que a mí no me enseñaron. Hago el paralelo con lo que es la docencia. Yo enseño de los postulados 1950, 60, 70. Y esa tradición se viene repitiendo de generación en generación en los libros de suelos y de pasturas. O sea que lo mismo que ha pasado con nuestros abuelos hasta hoy, ha pasado de generación en generación en la docencia, con lo que enseñan a los muchachos, con lo que me enseñaron a mí, sin cambiar muchas cosas, porque nunca se investigó y dejaron unos postulados que las generaciones actuales no han ratificado si eso era verdad o mentira, o que es mejor lo que podemos hacer ahora de lo que pasó atrás. Cuando digo que la causa de la enfermedad de nuestras fincas es la tradición, es porque nosotros y los anteriores aprendimos a hacer lo que nos enseñaron en campo, bolear asadón, tener cercos, alambres de púa. Hoy tenemos establos viejos y abandonados. Ya no sale ganado de aquí para afuera, porque no hay comida, Entonces la causa de lo tradicional no solamente fue de nuestros abuelos, sino la tradicionalidad que hay en el campo y en lo que nos están enseñando hoy en la docencia. Si esa es la causa de lo tradicional, el resultado de lo tradicional es la cotidianidad. Yo hago las cosas por cotidianidad, yo hago las cosas por rutina, que es lo que ustedes están viendo. Pero entonces, si esa es la causa y la consecuencia es una cotidianidad, ¿cuáles son los resultados? Degradación de suelos. Si hay degradación de suelos, hay pasturas de muy mala calidad. Y si hay pasturas de muy mala calidad, hay poca comida para poco ganado o para mucho ganado. Y entre menos comida hay,
salen las malezas, salen las gramas nativas. Y al salir las gramas nativas, las fincas se están enfermando año tras año, década tras década, en los últimos 75 años. Y es el tema que vamos a tocar. Esos resultados tienen que ver con suelos degradados. Entonces, entremos a suelos degradados. ¿Qué es un suelo degradado? A mí lo que me importa en este programa es dejar una enseñanza, es recordarle a usted y es decirle a usted lo que nadie se ha atrevido a contarle. Si tocamos el tema entonces que nuestros suelos están degradados, mucha tela que cortar, pero hay que tener en cuenta varios parámetros. Que un suelo está compuesto por arena, limo y arcilla y materia orgánica. Cuando tú tumbas un monte y lo quemas, ya estás alterando toda la bioquímica de mínimo los 2 o 3 centímetros del suelo. Alteraste toda esa bioquímica. Cuando tú intervienes con un concepto empírico y tradicional por cotidianidad, la mecanización de un suelo, peor, porque desafortunadamente quienes han estado en el manejo de la mecanización del suelo han sido personas que por tradición han volteado suelo, y voltear un suelo no es mecanizar. Entonces hemos alterado la bioquímica del suelo a alterar el estado microbiológico, físico, químico y estructural. O sea que la relación arena, limo de arcilla en los suelos que se mecanizaron se alteraron no por el tractor, sino por la mala labor que hacían los tractoristas. Pero el problema fue claro. Cuando yo hablo de degradación, no solamente hablo de mecanización, no solamente hablo de que estamos talando montes, que estamos alterando la bioquímica y la biofísica de suelos, sino que el problema fue que nos quedamos quietos, no hicimos nada. Y como salvación encontramos una roca que se llama calcio. Y ese calcio lo molemos y le damos el nombre de cal agrícola. Si tiene magnesio, cal dolomita. Y pensamos que era la solución aplicarle al suelo eso. Y resulta que al aplicarlo no era la solución por su solubilidad, poca solubilidad de los carbonatos de calcio. Entonces eso entró a un antagonismo. O sea que no solamente alteramos, sino que comenzamos a aplicar cosas buenas, pero no en las cantidades adecuadas. Primero, porque no sabemos hacer una carta de suelo. Segundo, porque los análisis de suelos, las interpretaciones eran erradas porque las tomas de las muestras de suelo las tomaron gente que no sabía ni siquiera que era un suelo. Solamente estoy haciendo un parámetro. El problema es que la degradación de suelos no solamente es por lavado de nutrientes. Cuando usted le quita la cobertura a un suelo, cae agua y se lavan los nutrientes, se lava la primera capa orgánica. Son factores determinantes de la degradación. El problema es que no hicimos nada. Sí hemos hecho. Los agrónomos, los veterinarios y todos los profesionales y los docentes decían, haga esto, haga. La palabra haga se convirtió en la frase fundamental de todos los profesionales. Y le decíamos al campesino, le decíamos al ganadero, haga. Pero él nunca hacía eso, porque usted no puede mandar a alguien a hacer algo que usted no sabe hacer. Usted siempre dice, haga. Nosotros decimos, haga, haga. ¿Y nosotros qué? ¿Cómo puedo yo decirle a una persona que haga una cosa si yo ni siquiera como profesional la he realizado? Viene el otro problema. Esa degradación de suelos conllevó a lo que ustedes están viendo. Lo que ustedes están viendo es una degradación de pasturas. Latinoamérica es sinónimo de degradación de pasturas, no de pasturas tecnificadas. Entonces, al degradarse los suelos, al alterar la bioquímica, ¿qué ha pasado con la tradición de los ganaderos? Toda la vida hemos producido carne y leche, toda la vida hemos tenido ganado, pero de una forma tradicional. No hay ganadero que haya invertido el 25% mínimo de lo que recibió en carne y leche en el año. De 100 ganaderos que produzcan carne, de 100 ganaderos que produzcan leche, ¿cuánto cree usted que invirtieron de lo que les dio la madre naturaleza en la finca? De 100 uno, de 1000 ninguno. O sea que nosotros siempre hemos producido carne y leche gracias a la madre naturaleza. Mi Dios le pague todo lo que nos den barato, todo lo que nos den regalado. Esa es los resultados de la tradición.
Ese es el resultado de la cotidianidad. Si los profesionales hubieran aprendido a transformar esto en pasturas, aquí no habrían gramas. ¿Cómo así? Sí, claro. Degradación de suelos. 1. Resultado, pasturas de mala calidad. Pasturas de mala calidad. Latinoamérica está invadido de pasturas de mala calidad. Y a punta de mala calidad es que producimos carne y leche. Los porcentajes de fertilizantes en las estadísticas que se invierten en pastos en Latinoamérica son ínfimos a la cantidad de área que hay en pasturas tradicionales mal manejadas. O sea que nunca hemos tenido un ganadero que le aplique al suelo lo que necesita, lo que no tiene y lo que le hace falta. Nunca han existido esa correlación entre pasturas degradadas y pasturas mejoradas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos una cotidianidad de producir carne y leche con base en los nutrientes que hay en el suelo, y esta alcancía se está acabando. Los desbalances minerales que hay en los suelos en Latinoamérica son impresionantes porque nunca le hemos devuelto al suelo un pedacito de la rentabilidad que hemos recibido por producir carne y leche gratis, con una radiación solar que no nos pasan el recibo de luz cada mes. O sea, que en consecuencias se vinieron unas gramas y al venirse en unas gramas, el animal se alimenta de gramas de mala calidad. Las pasturas que nosotros estamos dando en los últimos 50 años en Latinoamérica no son pasturas buenas, no son de buena calidad porque han sido sembradas tradicionalmente, manejadas tradicionalmente, y hoy en día el calentamiento global y el efecto invernadero es el resultado de muchas labores intrínsecas, bióticas y abióticas interrelacionadas para que este mundo que nosotros tenemos lo estamos destruyendo. De la única manera que aseguramos un futuro para estas nuevas generaciones en ganadería es aprendiendo en campo a mecanizar, a nutrir suelos, a sembrar y a producir comida en cantidad y en calidad, a bajo costo. Vamos a tirar la casa por la ventana en el último seminario de este año en noviembre. Suelo ecológico, pasto verde, carne verde, leche verde. Un encuentro de los ganaderos con el futuro empresarial de sus fincas. Cupo limitado, tierra, pastos y ganado. Esto quiere decir entonces que en esta regla de continuidad, de degradación de suelos, pasturas de mala calidad, ganado sin comida, ¿qué quiere decir? Más gramas y más malezas. Al haber más gramas y más malezas, saco una sola conclusión. Lo que existe es realmente potreros de sostenimiento, que sostienen animales, mas no cargan animales. ¿Es repetitivo decir que realmente nunca hemos tenido una cabeza por hectárea? Sí, es real. ¿Podemos decir que ha habido mucha inversión en logística? Sí, pero resultados de campo nunca se han visto. El ganadero ha perdido la confianza, el ganadero perdió su credibilidad y las líneas de financiamiento sí que perdieron la credibilidad en el ganadero, pero él no tiene la culpa. Es que estamos hablando de 75 años mínimo de abandono. Un hombre que con las uñas ha producido carne y leche. Un hombre que ha aprovechado lo que nos permitió Dios, lo que nos dio Dios, suelos, luz, humedad relativa y pasturas. Pero es que son pasturas degradadas. Lo que voy a hacer, miren esto, lo que usted está viendo acá, no son pasturas de buena calidad. Y aún así producimos leche. ¿Cuál es el problema? Es que el animal no manifiesta ni siquiera el 20% de su potencial genético. Él come por inercia, pero él tiene que alimentarse primero y dar una cría. Las crías que ustedes están viendo ahí, en promedio en Latinoamérica, 19 a 25 meses para que una vaca dé una cría. El promedio de días abiertos después de que una vaca parió está entre 450 y 650 días. Y esto no puede continuar así. Esto es una realidad. Si queremos afrontar tratados de libre comercio, si queremos afrontar una paz en nuestro país, esto no puede seguir, pero es que son 75 años que hoy yo le estoy recordando. Y todo el mundo se la pasó diciendo, haga, haga, pero nunca hicimos. Y ahí fue la clave. Ese despertar de no más decir haga, sino venga, hagamos. ¿Cuál es la polémica de este concepto?
que es muy fácil producir comida en cantidad y en calidad a bajo costo, es facilísimo. Si tú tienes un potrero como este, divídelo en 4, siembra pasturas en un 25%. Si tú tienes un potrero, tú no necesitas voltear toda una tierra, no hay necesidad. Coge un potrero, divídelo en 4 y prepara ese primer cuadrante, ese 25%, prepáralo, mecanízalo, sácale carta de suelos, prepara una enmienda, aplícale orgánico y aprende a sembrar pasturas tecnificadas, nuestras gramas nativas, que es la razón de más del 75% de la carne y la leche que se ha producido en Latinoamérica en los últimos 50 años, es gracias a una grama que nos la dio Dios para que la aprovecháramos, pero para que la mejoráramos, y no lo hemos hecho. Si tú te dedicas solo a un 25% de ese potrero, produce comida en ese 25% y compáralo con el 75% y te vas a dar cuenta que ese 25% mejorado, mecanizado, nutrido a través de una carta de suelo con planes de fertilización te va a dar 4 veces la comida que no te da ese 75%. Pero cuando tú lo hagas, cuando busques una asesoría, cuando busques a alguien que lo haya hecho, que te demuestre que lo haya hecho, no con base en libros, sino en investigaciones de campo, te vas a dar cuenta que ese 25% va a dar 4 veces lo que no te está dando ese 75%. Entonces puedes intervenir un segundo cuadrante. ¿Y de dónde vas a sacar la semilla para sembrar ese cuadrante? Pues del primer cuadrante. Y ese primer cuadrante te va a dar toda la semilla para sembrar el segundo cuadrante. Ya tienes el 50% tecnificado. Y cuando ese 50% tecnificado te dé 4 veces lo que no te está dando el otro 50%, intervienes otro cuadrante. Y después intervienes el otro. Entonces cuando vayas con el primer cuadrante, saca semilla para el segundo. Cuando vayas en la mitad del segundo, intervenga el tercero. Y cuando el segundo esté el primero esté para primer pastoreo, el segundo estará para un pastoreo, el primero para 2 pastoreos, el segundo para un solo pastoreo. Intervenga el tercer cuadrante. Y cuando intervengas el tercer cuadrante, los 2 primeros cuadrantes, que es el 50% de ese potrero, está en plena producción. Ahí intervienes el cuarto cuadrante. ¿Cuál era la clave? Haber hecho un cuadrante, después el segundo, después el tercero y después el cuarto. Y ahí es donde tus pasturas van a quedar en 4 estados de desarrollo. Y si tú tienes las pasturas en 4 estados de desarrollo, ¿cuándo te vas a quedar sin comida? Nunca. ¿Cuándo vas a tener pastos viejos? Nunca. ¿Cuándo vas a volver a repelar, que es lo que están haciendo estas vacas con sus crías? Repelando. Jamás vas a volver a repelar. Y ahí es en un solo potrero que aprendiste a ser agricultor. Y lo que puedes hacer en un potrero, vete con un segundo potrero, con un tercer potrero y con un cuarto potrero. Ahora, cuando yo les digo que producir pastos en cantidad y en calidad es muy económico y es muy fácil, es porque lo queremos hacer contigo. Ya no es haga, esa palabra que viene repitiendo, va a hacer un análisis de suelo, vaya, tome las muestras de suelo. Voy a hacer un establo, hágalo, porque queríamos hacerlo todo. Y hoy no podemos. Hoy tenemos que cogernos de la mano con el que sabe mecanizar. Hoy tenemos que cogernos de la mano con el que sabe de fertilización. Hoy tenemos que cogernos de la mano con el que sabe de genética. Hoy tenemos que cogernos de la mano con el que sabe producir pastos en cantidad y en calidad a bajo costo. Hoy nos tenemos que coger de la mano con el que sabe de sistemas de riego. Hoy nos tenemos que coger de la mano con el que sabe hacer cablerías. Hoy nos tenemos que coger de la mano con el que sabe planificar y presupuestar la finca en una verdadera empresa. Ese es el futuro de Latinoamérica. Si nosotros necesitamos más comida, producir más comida en menos área para mayor rentabilidad, si nosotros vamos a hablar de un relevo generacional, si nosotros volvemos a hablar de lo que vengo repitiendo hace más de 10 años en TV Agro, tenemos que convertirnos en agricultores, empresarios ganaderos, es porque tenemos que tener un cambio ideológico. Tenemos que aprender a invertir, porque la tradición demuestra que nunca se invirtió, porque nadie nos enseñó a invertir, porque nadie nos enseñó a planificar, porque nadie nos enseñó a hacer presupuestos. Y usted, si tiene un potrero y lo divides en 4,
¿Cómo vas a hacer el presupuesto de los 4 potreros si ni siquiera has hecho el primer 25%? Pero cuando tú hagas el 25%, todo lo que te gastaste en mecanización, en cartas de suelos, en programas de enmiendas, en programas de fertilización, en sistemas de siembra, en cantidad de semilla y en calidad de semilla, durante 150 días que dura el banco, todo lo que vas a hacer en ese 25% lo multiplicas por 4 y es el presupuesto para 4 potreros en un solo potrero, para 4 divisiones en un solo potrero. ¿Y sabe cómo se llama eso? Sentido común, y nadie lo hizo. Hoy tenemos que hacerlo. Ya no más vaya y haga, hagamos, porque la unión hace la fuerza. Y este proceso de tecnificación de fincas está basado en alianzas estratégicas, y quien no esté en una alianza estratégica desaparece el mercado, y ahí es donde el Tratado de Libre Comercio va a acabar y va a mandar a hacer empanadas a aquellos que querían producir carne y leche sin invertir. Este es un ejemplo de mucha gente, no solamente en Colombia. Aquí hay 4 países que vinieron a participar de este seminario. Cómo transformar sus fincas en verdaderas empresas agropecuarias rentables y productivas. Seminario de campo, suelo ecológico, pasto verde, carne verde, leche verde. Un encuentro de los ganaderos con el futuro empresarial de sus fincas. Tierra, pastos y ganado, cupo limitado. Convierta a los trabajadores de su finca en verdaderos técnicos de campo y fórmese como agricultor, empresario ganadero con las asesorías técnicas particulares de Tierra, Pastos y Ganado. Empresa dedicada a la investigación en el sector agroganadero que lo guiará en el establecimiento de su pastura y en la administración de esta como un verdadero cultivo. Comuníquese con nosotros a los teléfonos fijos 413-9528 o 581-1531 de Medellín. Escríbanos al correo electrónico tierrapastosyganado@gmail.com o visite nuestro sitio web www.tierrapastosyganado.com. Pero el mensaje de este programa es uno solo. Tú tienes que tener un cambio ideológico, porque si no cambias tu forma de analizar, de ver, de pensar y de realizar, vamos a seguir con la tradicionalidad, con la cotidianidad y hacer las cosas por costumbre. Piense en estas crías y hago un paralelo. El hombre de hoy, ¿cómo puede parar la tala de los árboles, la tumba de los montes? El hombre de hoy, ¿cómo puede parar para que haya más agua? Sembrando árbol. Y de la única forma que se pueden sembrar árboles y hablar de un futuro generacional es tu cambio ideológico. Y ese cambio ideológico es apuntarle 2, 4, 6 crías, 6 mamás. Las mamás no tienen comida y día a día sí que menos va a haber comida para estas crías. Ese cambio ideológico es cómo produzco comida para mis vacas para que me den una cría cada 13 a 14 meses máximo. Y yo pueda llevar a sacrificio los machos a un promedio de 21 o 22 meses. Porque llevamos más de 50 años sacrificando animales por encima de 40 meses. Pero si no aprendemos a sembrar comida, no va a haber futuro para estas crías, si son hembras. Vamos a sacrificar los machos a 45 meses. Y estas crías van a seguir la herencia de las mamás, repelando, parecen caballos. Y el caballo tiene dientes arriba y abajo, la vaca no. La vaca solamente tiene dientes abajo. Solamente comparen. Hoy usted puede producir comida en cantidad y en calidad, pero tenemos que hablar de un relevo generacional. Tenemos que hablar de un cambio ideológico para aceptar un proceso tecnológico. Pero lo mismo que están viendo, el futuro que le aguarda a estas crías es el futuro que le va a aguardar a sus hijos, a los que van a nacer, a los que están en las escuelas y en los colegios. Es un futuro incierto porque no hay comida. Y realmente nosotros somos un país latinoamericano productor de carne y leche tradicional. Pero tenemos que hablar de las nuevas generaciones. ¿Qué son las nuevas generaciones? El interés es producir comida en cantidad y en calidad para estas crías. Porque si no aseguramos la comida para estas crías,
Nunca los hijos de los administradores de una finca llegarán a una universidad, nunca. Y los hijos de los administradores de una finca tienen derecho a estudiar lo mismo que tienen los derechos tus hijos. Los que están en las grandes universidades, los que están en las grandes ciudades, tienen derecho. Ese derecho de los niños del campo es asegurar, generar empleo y seguridad alimentaria. Y de la única forma es aprender a producir comida y en cantidad y en calidad. Esa es la clave. Si nosotros hablamos de un sueño latinoamericano, mire el sueño latinoamericano. Yo comparo las sociedades de hoy, las generaciones de hoy con estas crías. ¿Qué le vas a asegurar tú si acabamos con los montes, con las aguas? ¿Acaso se van a alimentar de billetes? ¿Qué le vamos a asegurar a estas crías? Nada. Y el futuro está en producir comida en cantidad y en calidad a bajo costo, transformando ganaderos en agricultores. Es repetitivo, sí. Transformando ganaderos en agricultores, empresarios y ganaderos. Y de la única forma que lo logra un ganadero es aceptar que nos equivocamos, es aceptar que tenemos que hacer un cambio. Es el momento para un nuevo futuro. De resto, estas crías no van a tener futuro, y mucho menos tus hijos. Y los hijos de tus hijos sí que menos van a tener futuro, porque no podemos comer cemento ni madera. Tenemos que alimentarnos de carne y leche, y de la única forma que le vamos a asegurar eso a nuestras nuevas generaciones es asegurando la comida para estas generaciones: tierra, pastos y ganado. De la única manera que aseguramos un futuro para estas nuevas generaciones en ganadería es aprendiendo en campo a mecanizar, a nutrir suelos, a sembrar y a producir comida en cantidad y en calidad, a bajo costo. Vamos a tirar la casa por la ventana en el último seminario de este año en noviembre. Suelo ecológico, pasto verde, carne verde, leche verde. Un encuentro de los ganaderos con el futuro empresarial de sus fincas. Cupo limitado, tierra, pastos y ganado.